En este vídeo les voy a explicar sobre las ecuaciones diferenciables cuando las variables pueden ser separadas. La ecuación diferencial de primer orden, derivada de y respecto a x, es igual a h de x, y. Es llamada separable siempre que h de x, y pueda escribirse como la derivada de y con respecto a x es igual al producto de g de x por h de y. Esto es igual a g de x dividido f de y, donde h de y es igual a 1 partido f de y. Si escribimos la ecuación 2 como f de y por el diferencial de y igual a g de x por el diferencial de x, entonces la solución de la ecuación 3 se obtiene al integrar ambos lados de la ecuación. Otros conceptos que son importantes que tengamos en cuenta antes de empezar a resolver problemas son los siguientes: solución implícita y explícita. La solución implícita es una función que involucra en su estructura variables dependientes como independientes, es decir, que la función va a estar en términos de x y de y. La solución explícita es una función en la que la variable dependiente se expresa en términos de la variable independiente y de la constante, es decir, que y va a ser igual a f de x más c. Ahora tenemos el concepto de solución general y particular. Una función que involucra en su estructura constantes arbitrarias recibe el nombre de solución general. A la solución obtenida de una solución general, al seleccionar los valores particulares de las constantes arbitrarias, por ejemplo, para satisfacer condiciones dadas, se le llama solución particular. Estos conceptos los vamos a ir aplicando ahorita que resolvamos ejercicios. Vamos a resolver los siguientes ejemplos. Encuentre la solución general e implícita, si es necesario, o explícita, de las siguientes ecuaciones diferenciales. Ejemplo número 1 dice 2 por la raíz de x derivada de y con respecto a x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Muy bien, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a separar las variables. Tenemos que la diferencial de y, ese término va a pasar a este otro lado dividiendo raíz de 1 menos, raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado va a ser igual a el diferencial de x dividido 2 por la raíz de x. Para resolver esta integral necesitamos utilizar una sustitución trigonométrica, que va a ser la siguiente. Entonces, aquí tendríamos como hipotenusa 1, como el cateto adyacente, cateto opuesto, y. Entonces, tenemos acá 1 menos y cuadrado. La función trigonométrica que nos relaciona a y con 1 sería, es decir, al cateto opuesto con la hipotenusa, es la función seno. Entonces, seno del ángulo va a ser igual a y. La derivada del seno es igual al coseno del ángulo
por el diferencial del ángulo es igual al diferencial de y. Entonces vamos a hacer esta sustitución acá en esta expresión. Tendríamos acá coseno del ángulo por el diferencial del ángulo dividido la raíz de 1, y que en este caso es igual al seno, entonces quedaría seno al cuadrado del ángulo. Y el otro nos quedaría d de x, un medio, por la raíz de x. Entonces acá ya vamos a integrar, ¿verdad?, para encontrar la solución. Sabemos que coseno del ángulo por el diferencial del ángulo, esto es equivalente al coseno cuadrado. Entonces raíz de coseno al cuadrado del ángulo, si integramos acá nos quedaría un medio de, aquí expresándolo como exponentes fraccionarios, nos quedaría x a la menos un medio por el diferencial de x. Acá podemos eliminar el radical, entonces nos quedaría coseno dividido coseno, entonces nos queda 1, entonces nos quedaría la integral del diferencial de teta es igual a un medio de x a la menos un medio más 1 menos un medio más 1 más la constante. La integral del diferencial de teta sabemos que es teta. Entonces, teta es igual a un medio de, acá menos un medio más 1 nos quedaría x a la un medio dividido acá un medio más c. Continuando con la simplificación de esta expresión, de esta función, entonces nos quedaría que teta, el ángulo teta va a ser igual a 2 partido 2 por x a la un medio más c. Y sabemos que de acá el ángulo teta va a ser igual al seno inverso de y. Entonces lo colocamos acá. Seno a la menos 1 de y va a ser igual a x a la un medio c. Si despejamos acá para obtener la solución explícita, y es igual a seno de la raíz de x más c. Entonces acá obtenemos nuestra respuesta, que es una solución general porque en la función involucra la constante c, y es una solución explícita porque podemos expresar y en términos de x y de la constante. Vamos a resolver este otro ejemplo. Y al cubo por la derivada de y con respecto a x es igual a y a la 4 más 1 por el coseno de x. Entonces nuevamente vamos a separar las variables. Entonces obtenemos la siguiente ecuación diferencial. Este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, y a la 4 más 1. Aquí nos quedaría coseno de x por el diferencial de x. Acá, al integrar, vemos que la integral del coseno es igual a seno, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Para integrar esta expresión necesitamos nuevamente utilizar una sustitución trigonométrica.
tenemos el ángulo θ y tendríamos acá y al cuadrado, aquí tendríamos 1, la hipotenusa entonces sería y a la 4 más 1. Aquí vamos a utilizar la función trigonométrica tangente. Que tangente del ángulo va a ser igual a y al cuadrado. Si derivamos acá derivada de la tangente, nos quedaría la secante al cuadrado del ángulo por el diferencial del ángulo es igual a 2y por el diferencial de y. Estas expresiones entonces las vamos a sustituir acá. Al sustituir obtenemos lo siguiente. Aquí tendríamos que escribir ese término del numerador de la siguiente manera. Aquí tendríamos un y por y cuadrado por el diferencial de y. Acá podemos sustituir, ¿verdad? Y al cuadrado es igual a la tangente, o sea que sería tangente del ángulo al cuadrado más 1. Acá para obtener 2y de y tendría que multiplicar por 2 y dividir entre 2. Voy a hacer esa multiplicación. De aquí 2y, el diferencial de y al cuadrado, la tangente al cuadrado del ángulo más 1. Aquí vamos a dividir entre 2, entonces quedaría 1 medio. Esto es igual al seno de x más c. Entonces nos damos cuenta que 2y de y es la secante al cuadrado del ángulo por el diferencial del ángulo. Y y cuadrado es igual a la tangente del ángulo. Vamos a caer acá la tangente del ángulo por la secante al cuadrado del ángulo por el diferencial del ángulo va a ser igual a tangente al cuadrado más 1, sabemos que es igual a la secante al cuadrado. Esto es igual al seno de x más c. Entonces aquí vamos a proceder a simplificar, ¿verdad? Secante al cuadrado dividido secante al cuadrado nos queda 1. Entonces nos quedaría acá 1 medio de la integral de la tangente del ángulo por el diferencial del ángulo es igual al seno de x más c. Sabemos que la integral de la tangente es igual al logaritmo de la secante del ángulo. Entonces nos quedaría 1 medio por el logaritmo natural de la secante de θ es igual al seno de x más c. Muy bien, ahora aquí necesitamos encontrar la función secante aquí en el triángulo rectángulo. Entonces sabemos que la secante es lo inverso del coseno. Entonces tendría que secante del ángulo va a ser igual a, si es lo inverso del coseno, entonces nos quedaría que y a la 4 más 1. Entonces es igual a la raíz de y raíz cuadrada de y a la 4 más 1. Entonces vamos a sustituir acá. Entonces nos quedaría 1 medio del logaritmo natural de la raíz cuadrada de y a la 4 más 1. Esto es igual al seno de x más c. Ahora vamos a seguir simplificando esta expresión. Acá lo vamos a expresar como un exponente fraccionario, ¿verdad? Este radical. Entonces nos queda acá 1 medio del logaritmo de la raíz de, bueno, como es una raíz cuadrada, siempre va a ser positiva, entonces quedaría y a la 4 más 1 a la 1 medio. Esto es igual al seno de x más c.
Entonces, si aplicamos las leyes de los logaritmos acá, este coeficiente va a pasar a ser exponente, ¿verdad? Entonces nos quedaría logaritmo de y a la 4 más 1, nos quedaría acá 1/2 por 1/2. Esto es igual al seno de x más c. Simplificando o realizando este producto, nos quedaría y a la 4 más 1 a 1/4 es igual a seno de x más c. Muy bien. Ahora para eliminar el denominador de la fracción, vamos a multiplicar por 4. Entonces aquí nos quedaría los dos lados de la ecuación, ¿verdad? El logaritmo de y a la 4 más 1 es igual a 4 por el seno de x más 4 por c. Aquí sería 1/4. Nuevamente aplicamos las leyes de los logaritmos, nos quedaría y a la 4 más 1. Entonces aquí nos quedaría 1/4 por 4. 4 seno de x. Este 4c lo vamos a trabajar como una constante, ¿sí? Entonces lo vamos a ver nuevamente como c. Aquí nos quedaría logaritmo de y a la 4 más 1. Aquí nos quedaría 4 por 1/4, nos queda 4/4. 4 dividido 4 nos queda 1. Entonces nos quedaría de esta manera. 4 por el seno de x. Sí. Entonces, acá obtenemos nuestra respuesta. Y como nos damos cuenta, como no podemos expresar y en términos de x y de c, o no podemos dejar simplemente y con exponente 1, entonces esta es una solución implícita. Y es una solución general porque tiene una constante c. Bueno, según el libro esta es la respuesta, pero también podemos aplicar lo del exponente para poder eliminar este logaritmo, ¿no? Pero lo vamos a dejar acá porque de esta manera tiene la respuesta libre. Ahora vamos a resolver problemas con valor inicial. Encuentre la solución particular explícita de los problemas de valor inicial. Entonces, si continuamos con la secuencia, entonces vamos con el ejemplo número 3. Entonces tendríamos 2y, la derivada de y con respecto a x es igual a x dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16. Y cuando x sea 5, y va a ser igual a 2. Entonces procedemos nuevamente a separar variables. Entonces nos quedaría aquí 2y por el diferencial de y va a ser igual a x dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16 por el diferencial de x. Resolviendo esta ecuación diferencial, vamos a integrar. Nos quedaría acá y al cuadrado va a ser igual a la integral de... Sabemos de que acá podemos aplicar la regla de la cadena. Entonces teníamos que tener aquí derivada de u sería 2x. Como aquí ya tenemos un x, entonces tenemos que tener aquí 2x y tenemos que dividirlo dentro de 2. Entonces quedaría 2 dividido 2. Aquí nos quedaría x al cuadrado menos 16 a la 1/2 por el diferencial de x. Y continuamos acá de este lado, entonces nos quedaría y al cuadrado va a ser igual. Entonces integramos acá 1/2 x al cuadrado menos 16 menos 1/2 más 1, aplicando las reglas de integración, dividido menos 1/2 más 1 más c. Entonces nos quedaría aquí que y al cuadrado es igual a 1/2
x al cuadrado menos 16 a la 1 medio, nos quedaría también 1 medio, más c. Entonces acá simplificando nos quedaría 2 dividido 2, aquí nos quedaría 1, nos quedaría entonces x al cuadrado más menos 16 a la 1 medio más c. Aquí tendríamos nuestra expresión, ¿verdad? La solución. Pero ahora debemos aplicar la condición que nos dan. Dice que cuando x sea 5, y va a ser igual a 2. Eso lo vamos a hacer acá. Vamos a evaluar, ¿verdad? Evaluando cuando x es igual a 5 y es igual a 2, entonces sustituimos acá. Entonces aquí nos quedaría 2 al cuadrado, sabemos que y es igual a 2, x que es 5, entonces nos quedaría 5 al cuadrado menos 16 a la 1 medio elevado a la 1 medio más c. Ahora aquí nos quedaría 4, aquí nos quedaría 25 menos 16, nos queda 9, raíz cuadrada de 9 nos queda 3, entonces nos queda 3 más c. Entonces c va a ser igual a 4 menos 3, entonces esto va a ser igual a 1. Como ya obtuvimos el valor de c, que nos da igual a 1, entonces lo vamos a sustituir acá en la solución general para obtener la solución particular. Que y al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 16 a la medio más 1. Y podríamos dejar la respuesta de esta manera, entonces tendrías una solución implícita particular. Pero si queremos obtener la solución explícita, simplemente lo que hacemos es sacar raíz cuadrada, ¿verdad? Para dejar y de un lado de la ecuación, expresada en términos de x. Entonces aquí nos quedaría la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16. Como es exponente fraccionario lo medio, es raíz cuadrada, ¿no? Entonces nos queda raíz cuadrada de x al cuadrado menos 6 más 1. Entonces acá obtenemos nuestra solución implícita, explícita, particular. Antes de proceder a resolver el ejemplo número 4, voy a hacer un pequeño paréntesis para indicarles que de la misma manera que resolvimos el ejemplo número 3, de esa misma manera pudimos haber resuelto el ejemplo 2 para no utilizar sustituciones trigonométricas, pero ya quedará en ustedes aplicar ese procedimiento y comprobar si obtienen el mismo resultado. Ahora vamos a proceder a resolver el ejemplo número 4. Nos dice que x por la derivada de y con respecto a x menos y es igual a 2x al cuadrado por y. Y nos dan la condición inicial que nos dice que cuando x es 1, y es igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es, esta y que aparece aquí del lado izquierdo de la ecuación, la vamos a pasar al lado derecho. Entonces nos quedaría de esta manera nuestra ecuación. X es igual a 2x al cuadrado y más y. Ahora aquí vamos a factorizar. Factor común. Entonces quedaría aquí x de y de x es igual a y por 2x al cuadrado más 1. Ahora vamos a separar variables. Con lo cual obtenemos la siguiente ecuación. Diferencial de y dividido y es igual a 2x al cuadrado más 1 por el diferencial de x dividido x. Para obtener la solución debemos integrar, ¿verdad? Acá entonces nos queda el logaritmo de y
antes de integrar simplificamos, ¿verdad? Vamos a dividir 2x al cuadrado más 1 dentro de x. Nos queda la integral de 2x más 1 partido x. 1 partido x por el diferencial de x. Vamos ahora sí a obtener la solución del lado izquierdo, que nos da que el logaritmo de y es igual a la integral de 2x, nos queda x al cuadrado. La integral de 1 partido de x nos queda logaritmo de x. Más la constante c. Ahora vamos a evaluar aplicando esta condición para encontrar el valor de c. Vamos a sustituir entonces. Y es 1. Nos queda que el logaritmo de 1 es igual a 1 al cuadrado, porque x también es 1. Más el logaritmo de 1 más c. Sabemos que el logaritmo de 1 es 0. Entonces acá obtenemos que 0. Entonces nos queda acá que 0 es igual a 1 a c. De donde entonces c es igual a menos 1. Sustituyendo este valor de c en esta ecuación, entonces vamos a obtener nuestra solución general. Aquí que el logaritmo de y es igual a x al cuadrado más el logaritmo de x más menos 1. Entonces ahí obtenemos nuestra solución implícita particular. Pero como lo que queremos es nuestra solución explícita, entonces debemos aplicar las propiedades de los exponentes. Entonces lo vamos a hacer acá de este otro lado. Aplicándolo a la función exponencial, tenemos acá que exponente del logaritmo de y es igual al exponente de x al cuadrado más el logaritmo de x menos 1. Sabemos que exponente del logaritmo se elimina, entonces nos queda que y es igual a acá, vamos a aplicar las propiedades de logaritmos. Tenemos que aquí e por el logaritmo de x por ex al cuadrado menos 1. Aquí también podemos eliminar exponente y logaritmo, entonces nos queda que y es igual a x por e a la x al cuadrado menos 1. Entonces acá ya obtenemos nuestra solución explícita particular. Muy bien, de esta manera concluimos con el tema referente a las variables separables.